Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda a su amigo, el pastor Juan Carlos Ulloa. Hemos estado compartiendo acerca de los atributos de Dios. Los teólogos le llaman los atributos incomunicables de Dios y los atributos comunicables de Dios. Los atributos incomunicables de Dios son los que hemos visto, esos atributos de que Dios es único, de que es eterno, es espíritu, de que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es el creador de todas las cosas, que es el rey soberano de toda la creación, que Él es nuestro Padre. Esos atributos constitutivos de Dios. Hoy queremos ver los atributos morales de Dios, los atributos comunicables de Dios, que nos hablan del carácter de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite acercarnos a Dios en una mayor intimidad al conocer el carácter de Dios, pero también saber que nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas, en nuestros corazones, el carácter de Dios. Entonces, por ello es importante los atributos morales de Dios. Tiene que ver con el carácter. ¿Cómo está su carácter? No confundamos otros elementos que en la psicología lo describen como el carácter, la personalidad y el temperamento. El carácter es todo lo que usted es por dentro, es decir, sus valores y antivalores. La personalidad es cómo usted se muestra por fuera. Tal vez una persona amable, tal vez una persona muy cordial, muy gentil, pero por dentro podría ser una persona muy peligrosa. Eso es la personalidad. El carácter, lo que usted es por dentro. La personalidad, lo que usted se muestra por fuera. Y el temperamento es cómo reacciona usted en base a sus humores, en base a sus hormonas. ¿Sí? Eso es lo que hace que usted tenga diferentes tipos de reacciones. Por eso hay diferentes tipos de temperamentos. Pero hablar del carácter, estamos hablando de los valores y antivalores que usted podría tener, los cuales, pues, si son antivalores, tiene que desecharlos y adoptar el carácter de Dios. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí la importancia de conocer los atributos morales de Dios. Dice en 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. El primer atributo que vamos a conocer de Dios, del carácter de Dios, es que Él es amor. Dios nos llama a ser luz y sal de la tierra, eso dice Mateo 5, del 13 al 16. Él nos llama a resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa, eso está en Filipenses 2:15. Para esto debemos imitar a Dios como sus hijos amados, eso está en Efesios 5:1. Imitar a Dios significa conocer su carácter moral y adoptarlo como nuestro carácter. Los atributos morales del carácter de Dios deben amoldarse a nuestro carácter, de tal forma que sea Dios quien se manifieste en nuestra forma de vivir. Solo entonces podremos impactar al mundo. Nuestro mundo está lleno de inmoralidad y maldad. Nosotros somos el modelo divino que puede mostrar a este mundo la vida que al Dios Santo le agrada, llena de justicia y santidad. Nuestro testimonio debe reflejar el carácter de Dios. El mundo va a conocer a Dios por medio de nosotros. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Si yo reflejo el carácter de Dios, si yo reflejo el carácter de Cristo, entonces el mundo va a conocer a Cristo. ¿Cómo lo conocen a usted? Por medio de su cuerpo. ¿Cómo conocen a Cristo? Por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cuando la iglesia es luz, cuando la iglesia brilla, el mundo puede conocer al Señor. Entonces, el primer carácter que hemos visto es que el primer atributo del carácter de Dios es que Dios es amor. Y esto es interesante. Qué maravilloso y qué dicha es saber que el único Dios que existe y que crea el universo y todo lo que existe es un Dios de amor. Él es amor. Qué desdicha sería para la creación y la humanidad, ¿sí?, tener a un Dios cruel o un tirano, como cuentan las tristes historias de muchos pueblos o culturas, quienes creían en dioses a quienes incluso tenían que sacrificar a sus propios hijos para aplacar su ira. Pero nosotros creemos en el único Dios verdadero.
Dichosamente contamos con un Dios que nos ama y con amor eterno. Nuestro Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, sino más bien Él entregó a su único Hijo por ese gran amor con que nos amó. ¡Qué dicha la nuestra! Lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito. Él no pide que usted sacrifique a sus hijos, Él entregó a su Hijo. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en holocausto, lo hizo solo para probar la fe de Abraham. Pero Dios jamás iba a aceptar sacrificios humanos para él. Pero eso era un tipo de el Mesías, que así como Dios proveyó un cordero en lugar de Isaac, así también Dios proveyó a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que muriera en lugar de cada uno de nosotros. Dios es un Dios amoroso. El amor de Dios se manifiesta en su misericordia, su compasión, su clemencia, su piedad, su paciencia, su bondad, su benignidad, su benevolencia. En Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Significa que Él siempre nos ha amado, nos ama y siempre nos amará. Por eso Pablo escribe, nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es incondicional, es eterno, no es temporal, no es condicional, no es temperamental, es un amor eterno. En Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Qué maravilloso. Yo sanaré su rebelión. Está diciendo, yo voy. Miren, la rebelión es como una enfermedad que produce la muerte. La paga del pecado es muerte. Y él dice, yo sanaré su rebelión. Dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Dice también, los amaré de pura gracia. ¿Qué quiere decir los amaré de pura gracia? Significa, no merecemos que Él nos ame. No hemos hecho nada que merezcamos su amor. Al contrario, nos rebelamos contra Él y despreciamos su amor. Pero Él dice, los amaré de pura gracia. Significa un amor inmerecido, un amor eterno, un amor incondicional, un amor inmerecido. Ese es el amor de Dios para con nosotros. También dice en Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Qué hermoso. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dios no te trae a la fuerza. Él te atrae con su amor. Él es el que nos da tantas cosas maravillosas para decirnos te amo. Ven a mí, acércate a mí. Y el versículo que muchos teólogos dicen se resumiría toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El griego original dice, porque de tal manera ha amado Dios a la humanidad. Un amor que aún sigue vigente, que ha dado, el verbo está en el mismo tiempo, en las dos partes, ha amado, ha dado a su Hijo. Cuando dice ha dado, significa que aún está vigente, que aún está dándolo para ti. Cuando dice ha amado, significa que aún te ama. El verbo amó, podríamos decir, bueno, me amó, pero ya no me ama. Pero cuando dice ha amado, es un verbo imperfecto, está diciendo aún te sigue amando. De tal manera ha amado Dios a la humanidad. La palabra mundo, ¿sí?, es una metonimia para decir toda la humanidad. De tal manera ha amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, el único que tiene la genética de Dios, el único que fue concebido por Dios, no fue hecho concebido por el hombre, no fue engendrado por el hombre, fue engendrado por Dios. Dice también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien Dios ama a toda la humanidad, si bien el Señor envió a su Hijo para morir por toda la humanidad, sin embargo, solamente aquel que cree tiene acceso a esa salvación. Es por medio de la fe, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe. No hay una salvación universal.
La salvación es solamente para el que cree. Dios hizo su parte, envió a su Hijo a morir por nosotros, por ese tan grande amor. Algo que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo y que Él envió en su tiempo perfecto a su Hijo y que aún está disponible para nosotros, para toda la humanidad. Pero solamente el que cree, el que deposita su fe en Jesús, el que le cree a Dios, ese recibe la vida eterna. Como diría en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Así es importante la fe para que usted reciba el regalo de la salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra no se pierda, no lo tome como en el bosque de la China, la chinita se perdió. La palabra no se pierda es, como dirían los peruanos, no se malogre, no se dañe, no se destruya. No está hablando de extinción, de muerte, sino está hablando de perdición eterna, donde dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, donde estarán sufriendo esa eterna separación de Dios por toda la eternidad. A eso se refiere cuando dice no se pierda, no se condene, sino que tenga la vida eterna, que es sinónimo de salvación, que es sinónimo de reconciliación, que es sinónimo de ir al cielo a vivir con Dios. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y en 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. Y 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos acepta, nos rechaza, porque no le conoció a Él, porque le rechazó a Él. Esa sería la palabra conocer en el hebreo. Qué hermoso. Miren cuán amor. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice aquí, miren cuál amor nos da el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. En Efesios 1:5 dice que hemos sido adoptados hijos de Dios en Cristo Jesús. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, correspondemos a ese amor porque Él nos dio primero ese amor. Usted no puede dar lo que no ha recibido. Dios nos amó, Dios nos ama, Dios nos dio de su amor. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, dice Romanos 5:5. Y por eso podemos corresponder al amor de Dios. Dice también 1 de Juan 4, del 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que no ama, no ha nacido de Dios, no ha nacido del Espíritu, no ha nacido de nuevo, está muerto en delitos y pecados. Y por eso no conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recuerda cuando Jesús dijo, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. La palabra conocer en el hebreo tiene una comprensión tan profunda que incluso se utiliza para hablar de la intimidad sexual. Cuando dice Adán conoció a su esposa Eva, entonces habla de esa intimidad. Y asimismo, conocer significa que él declara que tú eres parte de su familia, que tú eres su familiar íntimo. Eso significa conocer en ese contexto de la Biblia. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, el único Hijo de Dios, el Hijo unigénito, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, al contrario, nos hemos rebelado contra Dios.
sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo es propicia para limpiar nuestros pecados. La sangre de los animales, del macho cabrío, de la vaca, no te puede salvar ni limpiar. Solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso dice en Romanos 5 y 8:5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Es un amor incondicional. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿sí?, en esa condición de pecado, Él envió a su Hijo. No es que Jesucristo está para los hermanitos, para los que ya no pecan, para los que ya son santos, para los que ya vuelan. No. Jesús está disponible aún para el más vil pecador. Dice que Él vino a morir por los impíos. Esas personas que usted desprecia, dice, esos impíos, hijos del diablo. Por ellos vino a morir Jesús. Yo era uno de ellos y Él me rescató. Así que ame a esos impíos, hijos del diablo, y hábleles de Jesucristo. Porque por ellos Él vino a morir. Vino a morir por los impíos. Vino a morir por los pecadores. Él dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso dice aquí, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenga cuidado con eso que dicen, Dios ama al pecador. No, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado y está irado contra el impío todos los días. Dios nos ama a pesar de ser pecadores, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, porque fuimos creados por Él, somos obra de sus manos, porque llevamos de su espíritu en nosotros, ese aliento de vida, ese ruaj que puso en nosotros, ese nefesh. Por eso nos ama. Usted, cuando nace su hijo, lo ama y lo amará siempre. Y si ese hijo al crecer se hace un delincuente, se hace una persona mala, tal vez usted esté molesto con él, tal vez aborrezca lo que él hace, pero sigue amándolo porque es su hijo de sus entrañas. Asimismo Dios, Él nos creó, y aunque nosotros nos corrompamos, nos rebelemos, Él sigue amándonos. Así que Dios nos ama a pesar de ser pecadores, no porque somos pecadores, sino a pesar de ser pecadores. Pero su justicia castiga el pecado y va a condenar no al pecado, sino al pecador. Qué importante es esto. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted tiene a Dios, tiene al Espíritu Santo. Eso significa que si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el amor de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una persona que no tiene la capacidad sobrenatural de amar con ese amor ágape es porque no tiene el Espíritu Santo. Puede amar con el amor fileo, con el amor eros, pero solo el que tiene el Espíritu Santo puede amar con el amor ágape, el amor de Dios. Ese amor hace que usted ame incluso a su enemigo, que usted sea capaz de regalar el más maravilloso regalo, que es el perdón, de perdonar 70 veces 7. El amor cubre multitud de faltas. Todo eso hace el amor de Dios cuando está en usted. Así que la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo es el amor. Usted dirá, no, yo hablo en lenguas, yo danzo, yo hago esto, yo hago el otro, pero si no ama incluso a su enemigo, la evidencia de que usted es un verdadero hijo de Dios, la credencial de que usted es un verdadero discípulo de Cristo es el amor. Él dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tuviereis amor los unos por los otros. Cuando dice tuviereis, no dijo en que sientan amor, dijo en que tuviereis amor, significa algo que se evidencia, como dice Juan, no de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad, el verdadero amor. Así que el primer atributo moral, el primer atributo comunicable de Dios, es decir, que pone en nosotros, es el amor. Dios no va a poner en nosotros omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Esos atributos son incomunicables, pero sí pone su amor en nosotros. Es un atributo comunicable de Dios, un atributo moral de Dios. Vamos a ver hoy un segundo atributo por hoy, y es la misericordia de Dios, que Dios es misericordioso. Gracia es cuando Dios me da lo que yo no merezco, ni lo he ganado o alcanzado, como su perdón y su salvación. Como dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es la gracia. Es un regalo que Dios me da sin que yo lo merezca. Misericordia es cuando Dios no me da lo que yo sí merezco. Como por ejemplo, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo merezco la muerte, pero Dios no me da lo que yo merezco, sino que me perdona. Eso es misericordia. Dios no me da lo que merezco, sino que me perdona. La gracia es cuando Dios me da algo que yo no merezco, su salvación, su amor, su perdón. La misericordia es cuando Dios no me da lo que yo merezco. Merezco la ira de Dios, merezco el castigo de Dios, merezco la reprensión, la disciplina de Dios, pero Él me perdona. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, dice el Salmo 103, del 10 al 11 y el 17. Jehová, si mirare los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, dice el Salmo 130, del 3 al 4. Eso habla de la misericordia de Dios. Hay algunas palabras que reflejan la misericordia de Dios. Dios es clemente, piadoso, compasivo. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145:8. En su amor y en su clemencia los redimió, dice Isaías 63:9. La misericordia se refleja en la clemencia, en la piedad, en la compasión. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Éxodo 34:6. Así es como Dios se define a sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, Elohim, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y usted tiene que ser igual, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Eso sería reflejar el carácter de Dios. Dice también Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2, del 4 al 5. Este versículo es maravilloso, es uno de mis favoritos. Si usted le dice poéticamente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros separados, destituidos de la gloria de Dios, eso significa muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso dice Efesios 2:1, también estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y es hermoso Miqueas 7, del 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este versículo es maravilloso. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Te cree que a Dios se le olvida algo? Sin embargo, está diciendo esto, Dios se olvida. Es decir, ya no te toma más en cuenta tus pecados cuando estos han sido lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo. No retuvo para siempre su enojo. Es decir, Dios no es un resentido. Él sabe perdonar. Él deja pasar la ira. Porque se deleita en misericordia. Hay un versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿En qué se deleita usted? El Señor dice a Israel, Hephzibah, tú eres mi deleite. Pero aquí dice que Dios se deleita en misericordia, es decir, en compadecerse de nosotros, es su más grande deleite. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Ni con toda la tecnología avanzada pueden sacar el Titanic del fondo del Atlántico.
Ahora imagínense, nuestros pecados no están solo en la superficie, están sepultados más adentro todavía. El diablo no puede sacar tus pecados de ahí. Así que no permitas que el gran acusador ataque tu paz, tu tranquilidad con culpabilidad, con remordimiento. Eso fue lavado con la sangre de Jesucristo. Fue echado en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. El Salmo 25:6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas, es decir, eternas, permanecen para siempre. Y quiero terminar con esta aplicación, que es un versículo, en Romanos 8, del 38 al 39, que resumiría todo lo que acabamos de decir. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, absolutamente nada, puede separarte del amor de Dios. Él te ama y seguirá amándote siempre. La gente no va al infierno porque Dios no los ama o ha dejado de amarlos, sino porque rechazaron el amor de Dios. Lo que dice en Juan 3:16, que envió a su Hijo para salvarte. Así que cuando tú dices no a Cristo, tú estás diciendo yo quiero ir al infierno, yo prefiero la condenación. Cuando tú dices sí a Cristo, tú estás diciendo yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir a ese lugar que Jesús va a preparar para nosotros. Es tu decisión. Ten cuidado con la predestinación calvinista, la forma como ellos interpretan la predestinación, que es Dios el que manda al infierno a quien Él quiere y Él escoge quién va al cielo. Entonces Dios sería injusto y sería un Dios que hace acepción de personas. No hay nada más diabólico que esa teología. Es totalmente contraria al carácter de Dios. Dios no hace acepción de personas. Él es justo, le da a cada quien según sus obras. Si tú recibes a Cristo, por la obra de Cristo eres justificado. Si tú rechazas a Cristo, todos tus pecados te condenan. Dios hizo todo, Dios hizo su parte para salvarnos. Incluso mandó al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero no te obliga a creer. Tienes que tú tomar la decisión personal de creer. Es decir, hay una parte que tú haces. Y no tiene que ver con la salvación completa que hizo Jesucristo, sino que tú tienes la decisión de creer. Ese libre albedrío se termina al momento que recibes a Jesucristo. Ahora eres propiedad de Dios. Ahora tienes que hacer la voluntad de Dios, no tu libre albedrío. Pero tienes el libre albedrío para decir sí a Cristo o no a Cristo. Pero es tu decisión. Pero recuerda, aún la gente que se condena y va al infierno, Dios los sigue amando. Su amor envió a su Hijo para salvarlos, pero su justicia los envía a ese lugar por rechazar su amor, por pisotear y despreciar la sangre de su Hijo. Es tu decisión creer o rechazar. Yo prefiero creer. Yo acepto el amor de Dios. Yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y cuando tengo dudas de mi salvación, vuelvo a recibir a Cristo. Si el diablo pone 100 veces duda, 100 veces recibo a Jesús, 200 veces recibo a Jesús, pero Él es mi Señor y mi Salvador. Y soy salvo por la fe en su sangre, no por lo que soy o lo que hago o dejo de hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz por mí. Pero la parte mía es creer de todo corazón y entregarle mi vida a Jesucristo. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero sin Jesucristo hay una separación eterna. Como dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Hoy hemos compartido entonces que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso. Más adelante estaremos compartiendo otros atributos más de los atributos morales de Dios, del carácter de Dios. Espero que sea una bendición para su vida y que siga aprendiendo con nosotros. Que Dios les bendiga.